Arrancamos con otro programa de Agitando la Colmena. Espero que estén muy bien del otro lado o intentándolo. Yo soy Sofi, acá tengo a Nico. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Y ha vuelto Valen, que la extrañábamos. Hola, yo ¿Todo también bien? los extrañé. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy tenemos un programa. Es raro porque tiene mucha información. Tenemos como en este mes de octubre que hay como un contrafestejo, si se dice así. Que en su momento fue como volvió lo del Día de la Raza, es horrible con este gobierno, sí. Así que hay como algunas como actividades medio temáticas para el día de hoy. Así que no sé si vos tenés por ahí quién es nuestro invitado para entrevistar. Bueno, nuestro primer invitado es Enrique Mamani, que es de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios. Bien. Y una segunda entrevista sí, te iba a preguntar, a ver si... de Irma Caupán, Sí. que es integrante del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Ay, me encanta. Sí. Bien, vamos a conversar con ellos. Y después vamos a tener cine de nuevo. Volvió Euge. Sí, Sí, yo qué extrañaba bien. ese segmento. Sí. Y algo muy lindo para el cierre que estuvimos viendo. Es casi un regalito para ustedes que están del otro lado. Sorpresa para quien se quede hasta el final. Sí, hasta el final. Vale la pena, así que quédense. Me imagino que ya le dieron me gusta a este video, porque si no yo me estoy ofendiendo. No, sí, déjennos un me gusta, algún comentario. Suscríbanse al canal, Juegos de Sí, Octubre. Juegos de Octubre. Y nada, eso es lo que más nos ayuda. En otros streaming capaz que les piden plata, no es nuestro caso. Solamente capaz un like, un comentario o un compartir si ven que a alguien le puede llegar a interesar este contenido, que bueno, hoy está más vivo que nunca. Sí. Sí, y para hacer un comentario más de la continuidad de los programas que un poco estamos haciendo, hoy vamos a hablar sobre todo de una historia de despojo y de genocidio en nuestro continente, una historia centenaria. El programa anterior hablamos de otra situación de despojo y también de genocidio, que fue en torno a la cuestión palestina, que repusimos toda la historia. Sí. Y entrevistamos con dos compañeros que estaban a bordo de la flotilla Global Sumud, camino a Gaza, con ayuda humanitaria, y que lamentablemente, la verdad es que era lo más probable, Sí. al acercarse al espacio marítimo de Gaza, el ejército de ocupación de Israel terminó por, a las 473 personas, incluido Ezequiel Perecini y Juan Bordera, a quienes entrevistamos, pero también a Celeste Fierro, a Carlos Bértola, Nicolás también que eran los 4 argentinos que quedaron ahí hasta el final de la flotilla, de la que también fue parte Juan Carlos Giordano. Bueno, ellos 4 y 469 personas más están en este momento, a esta hora en que estamos grabando esto, todavía secuestrados y secuestradas por el Estado de Israel. Esperemos que esta situación en las próximas horas y días, y para cuando se estrene este programa ya esté resuelto, pero no podíamos no mencionarla, y también reflejar esta situación en la que cuando hablábamos con ellos, la misión de la flotilla, sabiendo que era muy probable que no pueda ser tierra, tenía un objetivo pedagógico de explicar, de difundir una pelea histórica, que es la de la resistencia del pueblo palestino, y la cantidad enorme de movilizaciones que se dieron en las Eso te iba a decir, semanas. que si bien obviamente que están llevando ayuda humanitaria y un montón de cosas que son muy necesarias físicas en las embarcaciones, la cantidad de movilizaciones y cosas que desgraciadamente los medios de comunicación masivos no están mostrando, pero en todas las ciudades es increíble la cantidad de gente que ha salido a decir basta con sus banderas, con sus carteles, inclusive hasta huelgas generales, han hecho Italia. paro, Sí, no es que eran 10 personas, sino que eran miles y miles en las calles, y bueno, nosotros incluidos. Sí, tuvimos alguna movilización, va a haber otra también en los próximos días, vamos a ir en la calle por este tema, y sí, como recién decían, la ayuda humanitaria que llevaba la flotilla, los medicamentos no pudieron hacer tierra, pero se dio una situación que se reflejaba bastante hoy, al menos en redes sociales, porque como decís, en los medios no llega, que es que hasta el día que la flotilla se acercó a Gaza, cualquier día que algún palestino, algún gazatí se acercara a la costa a tratar de pescar para poder comer, era asesinado, ¿no? Tenían prohibido porque... Y como ese día que se acercaba la flotilla, todo el ejército,
la armada y la naval del ejército de Israel estaba ocupado deteniendo gente, pudieron aprovechar ese resquicio. Sí, los videos de ellos pescando con una emoción te da una... Sí, es terrible. Así que bueno, está esa situación, ojalá se resuelva pronto y lo antes posible la situación de los compañeros y las compañeras detenidas, pero sigue la situación del genocidio, de los bombardeos, y de lo más gráfico, digamos, de por qué esta cuestión va a seguir, más allá de lo que quiera Trump, Netanyahu y las detenciones y las movilizaciones. A mí, de lo más gráfico que me parece, hay todos los días Israel tira unos tiravolantes desde los aviones con un texto que dice váyanse o son terroristas y los matamos, ¿no? Entonces todas las mañanas hay vuelos sobre el territorio de Gaza con papelitos que de un lado dicen eso y el otro están en blanco. Y están los videos de nenes y nenas de Gaza que salen corriendo atrás de los papelitos y bueno, es un juego, no sabrán lo que dicen, pero sí saben lo que dicen. Y hay unos videos que entrevistan a uno de los nenes que agarra el papelito y dice, bueno, pero usted, ¿qué dice ese papel? No, dice esto. ¿Y ustedes para qué lo usan? Lo usamos para hacer fuego. Lo usamos porque del otro lado es blanco y podemos dibujar. Sí. Y con la definición de, bueno, pero sabes que dice que te están amenazando de que tenés que ir. Y nene de 4, 5, 6 años diciendo, nosotros no vamos a quedar acá. Hay 500.000 de personas asediadas ahí en Gaza con la definición de quedarse. Entonces, bueno, la flotilla tenía el objetivo de visibilizar esa situación y a pesar de las detenciones, ese objetivo se logró. Entonces queríamos dar esta continuidad de la entrevista de la semana pasada para que al menos se entienda hasta dónde llegó esa historia y la historia larga de casi 80 años ya de ocupación del territorio palestino. Así que bueno, habiendo recuperado la historia de este despojo y de esta colonización, ahora vamos a charlar de otro, ¿no? Sí. Que bueno, seguimos con el programa. Vamos. Tenemos ya a nuestro primer invitado para poder entrevistar, Enrique Mamani. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Bien, bueno, muchas gracias en principio por haber venido. Te quería comentar, porque yo tengo acá anotado, que estás en la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios y acá me figura que es de comunidades de provincias del norte. Y quería consultarte cómo es esta organización, cómo vos empezaste ahí. Bueno, la organización se llama Orcopo, Organización de Comunidad de Pueblos Originarios. Básicamente son organizaciones de lo que sería el NOA, lo que sería el noroeste de lo que es el Estado argentino hoy. Culturas como serían la cultura quechua aymara, de Ita, guaraníes también. Empezamos hace más o menos con esta organización hace 20 y pico de años. Antiguamente estábamos con otra que era el Mohino, que era un movimiento originario de pueblos indígenas. Sí. Y después, bueno, decidimos que había que hacer una personalidad jurídica con asociación civil, no es una, ¿no? Que es provincia de Buenos Aires, y decidimos hacer Orcopo. Esa organización es autogestiva, no tenemos nada que ver con ningún tipo de gobierno. La política en realidad es una cuestión muy política porque estamos totalmente convencidos que la política de pueblos originarios es una alternativa filosófica para la vida. Tal cual. Para lo que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con todos los pueblos y los que no son originarios también. Tenemos una mirada muy particular sobre lo que tenga que ver con el Estado argentino. No sé si es particular, sino en realidad es lo que nos pasa a los pueblos originarios con el Estado argentino. Sí. Entonces, pensarnos dentro de lo que sería un Estado como que es un Estado genocida. Digo, no es el Estado argentino únicamente, sino que después de 1492, lo que tenga que ver con la invasión, la construcción de los estados, se basa básicamente en el genocidio de todos los pueblos originarios de este Abya Yala, que es desde Alaska hasta Tierra del Fuego, digamos, alrededor de 500 naciones originarias que fueron masacradas, 200 millones de originarios en este continente que fueron masacrados a consecuencia de la colonización de este continente. Y no es que fueron masacrados únicamente por una cuestión de que estaban acá, sino por una cuestión filosófica. Nosotros como pueblos originarios, como culturas de este continente, no creemos en la propiedad privada. Creemos que la tierra tiene que ser libre, la tierra no es propiedad de ninguno, sino nosotros somos parte de la tierra. Bien. Entonces, eso hace que seamos el antagonismo a la cultura occidental, ¿no? A la cultura eurocéntrica. Entonces, con todos los estados de este continente pasó lo mismo. Mataron a los pueblos originarios que vivían
cuando se repartieron los territorios. Sí. Entonces, bueno, acá hay estos pueblos originarios. Bueno, hay que decir que son bolivianos, hay que decir que son argentinos, chilenos, paraguayos, pero no pueden ser naciones originarias con territorio propio. Claro. Entonces, digamos, el abastecimiento fue total, filosófico, cultural y territorial, ¿no? Entonces, eso es lo que es Orcopo, ¿no? Nosotros somos eso. Bien, por un lado, te paso el mate. Sí. Por otro, si querés, acércatelo más el micrófono más, ponételo más ahí. Y está buenísima la presentación. Sí, que a veces parece, algo obvio, ¿no? Que es algo que lo vemos capaz en la primaria, esto se da más o menos en 4º grado y después continúa, pero es increíble cómo... Se ve de una manera que no es la que está expresando también. No, tal cual. La visión depende de muchas cuestiones, pedagógicas y didácticas en el momento, pero sí la importancia y como lo grande que es todo ese movimiento, no, que es gravísimo. Sí, ahí para introducir también seguir por este hilo. Acá en programas previos y muchas veces charlamos que de la crisis climática, a veces habla de catástrofes, colapso, situaciones muy, muy, muy graves para la humanidad en su conjunto, y hay mucha gente que dice, bueno, seguramente tienen algo para decir sobre esta situación tan límite quienes ya atravesaron un genocidio, quienes ya atravesaron la situación de la posibilidad del exterminio, de la extinción, y que seguramente tienen en esa filosofía que vos decías, o también para reponerlo, ¿qué de la filosofía de los pueblos originarios les serviría a toda la humanidad hoy en día ante una situación tan grave en aspectos militares, ecológicos, políticos que estamos viviendo hoy en día? Viste que no, digamos, yo soy de Jujuy, de la cultura quechua aymara, soy del pueblo Colla, básicamente, digamos, y nosotros hablamos de una cuestión de qué es el buen vivir, ¿no? El Sumascausay, el Sumascamaña, ¿qué quiere decir el buen vivir? El buen vivir tiene que ver una cuestión que no es una cuestión de entender que nosotros, los que nos consideramos humanos, decidimos que todo lo que nos rodee, está en beneficio de nosotros, y entonces sería eso el buen vivir. Claro. Indudablemente para la cultura occidental es eso, digamos, cómo hago para vivir bien yo. Entonces, si después yo tengo un yate, puedo tener una mansión y hago todo lo que quiero, total es beneficio mío. Sí, es una cultura como el humano, las personas están primero y después están como separada del resto de Claro, nosotros no pensamos así. Nosotros tenemos una mirada totalmente distinta a eso. El buen vivir para nosotros es una cuestión de entendernos como parte de lo que es la Pachamama, lo que es y entonces entender que debemos vivir en equilibrio con todo lo que nos rodea para entender qué es el buen vivir. Nosotros decimos que nosotros como humanos tenemos el mismo derecho que un animal, que una planta, y tenemos el mismo derecho y también la misma obligación para entendernos como para poder conservar el espacio, para que el que viene después de nosotros tenga el mismo placer de poder respirar, de poder caminar, de poder tomar agua sin contaminar y todas esas cosas. El buen vivir significa eso, vivir en perfecto equilibrio con lo que nos rodea. Con todos los seres vivientes. Con todo lo que tiene que ver con la expresión de vida. Nosotros hablamos de la expresión de vida. La expresión de vida tiene que ver, digamos, desde un insecto, el humano, las plantas, todo lo que tenga expresión de vida está dentro de lo que sería el equilibrio del buen vivir. Y todo eso, nosotros normalmente cuando hablamos siempre, como pueblos originarios, hablamos de 4 elementos que son elementales para la vida. Sí. Los 4 elementos que son elementales para la vida son el aire, el agua, la tierra y el sol. Digamos, si cualquier de estos elementos, si vos seas alemán, no sé, mormón, lo que vos tengas ganas de ser, y seas animal o seas humano, si vos no tenés estos 4 elementos, no tenés posibilidad de vivir. Exacto. Si no tenés aire, no vive nadie. Si no tenés agua, no puede vivir absolutamente nadie. Si no está la tierra, no vive. Y si no está el sol, no vive nadie. Estos 4 son los elementos dadores de vida. Para todos, los que piensan en Dios y los que no piensan en Dios, los que se crean de la raza superior y la raza inferior, estos son los elementos que nos da la vida. Esos elementos, indudablemente para nosotros no son dioses, son elementos dadores de vida. Son los que nosotros tenemos que cuidar y proteger para que todos los que vengan después de nosotros tengan la posibilidad de seguir disfrutando de la vida. Tal cual, porque si es un agua que está contaminada o un aire que está contaminada, no sirve. No, tal cual. Por eso estamos en contra de lo que serían las minas a cielo abierto. Un ejemplo, las minas a cielo abierto consumen muchísima agua, hacen explosiones a donde mueren un montón de vida,
y contamina todo lo que es el medio ambiente. Por eso estamos en contra de lo que sería el monocultivo. Digamos, el monocultivo tiene un solo tipo de cultivo, agroquímicos, contaminan el agua y un montón de cosas. Y por eso también en contra de lo que sería la explotación de la madre tierra. Digamos, la tierra es lo que nos da la vida, lo que cualquier persona que pone una semilla, siembra, come, pero a consecuencia de una tierra. Y el sol, digamos, indudablemente es lo que nos da las energías de estas cosas. Entonces, entendernos como estas cuestiones, entender lo que es la filosofía de pueblos originarios, que tienen 40.000 años en este continente. Tal vez el programa sea corto, pero nosotros en este continente desarrollamos el tema del maíz, desarrollamos el tema de la papa. El maíz, había 500 variedades de maíz, 500 variedades de papa, digamos, de acuerdo al clima, de acuerdo al territorio, de acuerdo a la altura de donde vivías, se desarrollaba un maíz. Cuando nosotros hablamos de esto, digamos, yo soy de Jujuy. En la misma quebrada de Jujuy, en la parte donde está la quebrada, cerca de los ríos, a donde es bajo, el maíz crece muy alto y los maíces son grandes, con granos grandes. Pero en la parte de la altura, los maíces son chiquititos, bajitos, sí, con mazorcas muy chiquititas y tienen mucho tiempo menos de creación para crecer y maduran mucho antes. Entonces, sí, entendernos que nosotros somos parte de la naturaleza, parte de la tierra, y nosotros en vez de agredir a la naturaleza, convivimos con ella. Vamos a darnos cuenta que podemos convivir con ella. Los maíces esos que son chiquititos es porque hace frío, viento, pero sí tenemos la posibilidad de cultivarlo. Entonces lo mismo pasa con la papa. La papa, digamos, todo el mundo conoce la papa de Balcarce, una papa, dice, son blanca o negra. Mentira, es la misma papa, una la lava y la otra no la lava. Pero nosotros tenemos la papa, no sé, oca, la papa verde, la papa lisa, la papa, no sé, collareja, la papa colorada, la papa... Hay 200.000 papas. No, y la importancia de poder conservar toda esta biodiversidad que vos estás comentando. Tal cual. Y que tal vez el que vive en la ciudad, lo que nos cuesta, que estamos... Blanco-negra. Claro, hay una desconexión total de que uno al no tener contacto con nada de todo lo que vos estás comentando, es muy difícil, me parece a mí, esto es opinión personal, pero poder amar y cuidar la naturaleza cuando uno está tan desconectado de ella. Bueno, pero lo elemental es esto, entenderse parte de la naturaleza. Si vos vas a Jujuy, o si vas a Abrapampa, a los lugares, y vas a lo que sería la parte alta, y pones una papa blanca, no te va a dar la papa blanca. ¿Entendés? Digamos, claro, vos tenés que entender que ese lugar te va a dar una papa que es andina, que es una papa verde, una papa lisa, que son papas chiquititas, que tienen mucho tiempo menos de maduración, sí, que necesitan mucho menos agua y que crece medio de las piedras de donde vos los puedas poner. Claro. Entonces, es entendernos como sí, parte de la naturaleza, que la naturaleza y nosotros somos parte de lo mismo, convivimos con ella, y entonces no vamos a agredirlo. Al contrario, sabemos que vamos a cuidarlo y que gracias a ella vamos a seguir viviendo. Tiene que ver también con esto de lo que sería cómo nos vestimos, cómo vivimos, cómo hacemos. El otro día hablábamos justamente en La Matanza de entender, digamos, nosotros somos collas y somos una cultura básicamente sedentaria, que nos hemos establecido en lugares donde son hostiles, sí, mucho frío, mucho viento, poca agua, pero hemos desarrollado nuestras culturas en esos lugares. Tenemos casas de piedras, antiguamente antes de lo que llegara a la colonia, pero hay culturas como serían las culturas guaraníes, que son la parte del Chaco, Corrientes, Misiones, donde ellos no tenían necesidad de hacer sus casas, sí, porque ellos vivían de la recolección de la pesca, de la caza, y lo único que tenían que hacer era conservar la selva, claro, cuidarla. Y entonces vos no encontrás ahí un resto de un cementerio guaraní, no encontrás una reserva de guaraní para nada, porque en realidad ellos hacían sus casas que eran tipo muy precarias, que estaban un tiempo, cuando se acababa la pesca, la caza, se iban, no depredaban, no hacían absolutamente nada con el tema de la naturaleza, estaban respetando lo que es eso y sí, se iban a otro lugar. Se iban un tiempo a otro lugar y cuando volvían a ese lugar eran culturas circulares, claro, no eran nómades, porque ahí dicen, no, eran culturas nómades, no se entienda eso. Sí. Los nómades son los que se van y los que no vuelven. Ellos no, ellos era una cultura circular, se movían de un lugar y volvían en los 50 años a ese lugar, acá, al mismo lugar
y estaba todo lo que era la naturaleza, cómo se habían ido. Espectacular, sí. Digamos, y volvían y seguían. Eso es una cultura circular. Esos eran los guaraníes de este continente. Digamos, y nosotros éramos más bien sedentarios, teníamos nuestras casas de piedra en lugares donde teníamos poca agua, sembrábamos, teníamos lo que criábamos llamas, básicamente lo que serían los camélidos americanos, lo que se conoce como... Pero teníamos agua de muy lejos para sembrar y todas esas cosas, y nuestras viviendas eran distintas a lo de ellos, porque teníamos que establecernos en algún lugar. Claro. Y nuestra vestimenta también era distinta. También teníamos ropa de lana. Ellos no, ellos vivían semidesnudos. ¿Para qué? Si hacía calor, eran... Claro. ¿no? Entendernos de alguna manera. Y sí, después a lo mejor hablan con ellos, van a ver que el sur también tenía una mirada distinta y se movían de otra manera. Claro. Tenían dos territorios, en el frío y en el verano, digamos. Eso es el entendernos parte de la naturaleza, sin agredirnos. Me parece súper importante porque hoy en día hay más con la llegada de un nuevo gobierno, ¿no? Que los pone cada vez más en la mira de a veces cuando, no sé, se prende fuego un bosque, es culpa de los pueblos originarios, o se traba algo con litio, los pueblos originarios. Es como que cualquier cosa están en el foco y es, si pudieran todos poder como comprender cómo ustedes son con la que nunca naturaleza. Prenderían fuego un bosque. Claro, o sea, no está en su lógica la destrucción de la naturaleza de ninguna manera. Entonces, a veces cuando salen estas cosas, que bueno, se entiende porque es como su manera de poder justificar cómo se manejan y los desalojos y los despojos. Es como, bueno, tienen la culpa porque, nada, como que están trabando, entre comillas, la supuesta... Sí. La civilización como, o el claro, desarrollo. Eso el es lo desarrollo, claro. Y es como, no, ojalá pudieran entender esto. Sí. Ahí, antes de venir para acá en el tiempo, y en esta especie de clase que nos estás dando, Enrique, parte de esa filosofía que nos contabas está expresada también en esta bandera, en esta expresión. ¿Cómo es eso? Queremos preguntarte, sí. Sí. Bueno, en realidad nosotros hablamos de esto que es un símbolo. Un hermano decía, no es una bandera porque bandera viene de bandolero. Ajá. Y esto en realidad tiene que ver con una cuestión simbólica, filosófica. Sí. Los pueblos tienen, digamos, dentro de esto, digamos, esto es una huipala. Es un símbolo que tiene que ver todos los lados iguales, y está complementado por cuadraditos, todos iguales del mismo tamaño. Sí. Digamos, y todos los colores son diversos, digamos. Entonces tiene que ver con lo que sería la igualdad, la reciprocidad y la diversidad de culturas. Entonces, todas las culturas son iguales. Dentro de lo que sería, esto representa lo que sería los pueblos del Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo quiere decir 4 regiones del sol. Sí. Tahua quiere decir 4, Suyo quiere decir región o pedazo, como ustedes quieran. Inti quiere decir sol. Sí. Tahua, Inti, Suyo, entonces son las 4 regiones del sol. ¿Qué quiere decir? Sería el Chincha y Suyo, Anti Suyo, Coya Suyo, y Suyo, Coya Suyo, y... No, sí, me acuerdo. Yo esto lo estudié en su momento, pero ahora no me puedo acordar los nombres. Bueno, en realidad son 4 suyos. Sí. Uno de los suyos es el verde, el otro de los suyos es el blanco, el otro es el amarillo, el otro es el rojo. De acuerdo a los territorios donde estén el Tahuantinsuyo. Nosotros somos la parte sur, que es el Coya Suyo, entonces el color predominante es el sur, el blanco. ¿Sí? Sí. Okay. En la parte selvática el color predominante va a ser el verde. El verde. En la parte del Ecuador el color predominante va a ser el rojo. Sí. Y la parte de Perú, que la parte más de los minerales, el color predominante va a ser el amarillo. ¿Sí? Bien. Digamos, eso tiene que ver de alguna... hay una huipala, un símbolo que es cuadrado, que tiene los 4 colores únicamente, ¿no? Que serían los 4 colores del Tahuantinsuyo. Sí. Es Anti-Suyo, Chincha Suyo, Coya Suyo, y... bueno, vamos. Después nosotros lo buscamos y lo ponemos abajo, ¿viste? Yo me voy a acordar. Pero al margen de eso, digamos, ¿está bien? Tiene 49 cuadraditos. Ay, tenés que escuchar, te iba a decir. Tiene 49 cuadraditos, sí. Que son todos iguales. ¿Sí? Quiere decir, digamos, cuando nosotros hablamos, muchas de las personas dicen
el imperio incaico, no sé si ustedes lo escucharon también. Sí. Nosotros no hablamos de imperio, hablamos de la Confederación de los Pueblos del Tahuantinsuyo. Okay. Una confederación es distinto a un imperio. Ajá. ¿Por qué digo que es distinto a un imperio? Porque un imperio es algo que es más bien vertical, claro. ¿Sí? Verticalista. Nosotros somos una cultura horizontal. Por eso se habla de confederación. Por eso se habla de que estos son cada uno de estos cuadraditos un pueblo que pertenecía a la confederación. Claro. Entonces, y se pone un cuadradito porque tiene el mismo derecho que el resto de todo el resto. Sí. Exactamente. No hay ningún pueblo, ninguna nación que sea superior a la otra. Digamos, esto es también dentro de lo que sería la historia, uno sabe, digamos, cuando es esto, que antiguamente de lo que sería la Confederación de los Pueblos del Tahuantinsuyo, otras culturas, ¿no? Que estuvieron habitando lo que es Abya Yala. Sí. Pero sabemos que también, para nosotros personalmente, lo que es la Confederación es como como lo que sería lo superior a lo anterior. ¿Por qué razón? Sí. Porque antiguamente había también castas dentro de lo que serían las culturas. Esto, en la Confederación de los Pueblos, lo que hizo fue horizontalizar y generar de alguna manera un vínculo entre todos los pueblos, todas las naciones, sí. Para que sea algo que sea más recíproco, horizontal, igual, digamos, que lo anterior. Claro. Ya no había castas, claro. Ya éramos todos iguales. Sí, digamos, eso es lo que sería lo superior a lo anterior. Hasta que cuando llegó la colonización, estábamos en este paso. Digamos, antiguamente sí. Habían otros pasos, ¿no? Sí. Uno sabe, digamos, dentro de lo que es la historia, digamos, que todo lo que es América hubo muchísimas guerras, hubo cosas así, pero lo que nos igualó a nosotros, lo que somos del Tahuantinsuyo, es esto, claro. Digamos, esta confederación. Esta confederación hizo que nosotros, todo lo que sería la organización, tuviésemos la misma posibilidad. Dentro de esta organización, un ejemplo, se habla de lo que es el Inca, sí. Que no era no es un rey, sino era alguien que estaba organizado, porque había dentro de esta organización había consejos. Había un consejo de mamacunas y un consejo de amautas. Las mamacunas eran las mujeres y los amautas eran los hombres, los sabios y las sabias, que decidían el camino a seguir dentro de lo que sería la confederación. El Inca era el que seguía las indicaciones de estos dos consejos. Había una igualdad, digamos, si habían 20 mujeres, habían 20 hombres dentro de lo que sería la confederación. Y era una confederación de sabios porque en ese consejo estaban una persona que sabía mucho de medicina, de alfarería, de tema de siembra, de todas estas cosas que tenían que ver con la organización de la comunidad. Todos sus conocimientos. Exactamente, por eso eran sabios, digamos, ¿no? Entonces, y después cada uno de los pueblos tenía un curaca que era elegido en forma directa. Cuando hablamos de la democracia directa y participativa, si el curaca estaba haciendo mal las cosas, tal cual, ya no estás más dentro de las cosas, digamos, el pueblo decidía en qué momento sacarlo. Y lo peor que podía haber es que alguien tuviese hambre, frío o que le faltara algo. El Inca lo que hacía era, digamos, cuando en esta confederación, todos los pueblos de la confederación tenían que destinar algo a lo que sería el almacenamiento para la distribución de los pueblos. ¿Por qué razón? Porque no en todo el Tahuantinsuyo hacía siempre frío, viento. Había en algún momento que podía pasar que había sequías, viste que ahora hay sequías. Sí. Bueno, ese pueblo que tuvo sequías tenía el apoyo de todo lo que sería el resto de la confederación. Digamos, no iba a sufrir hambre, nada. No iba a sufrir absolutamente nada porque estaba justamente la confederación y el que era el Inca iba a destinar todo lo que necesitaba esa comunidad, ese pueblo, esa nación para que no sufra absolutamente nada. Esto se extendió a lo que sería hasta Mendoza, ¿no? Y se extendió hasta Colombia, todo lo que es Perú, Paraguay, toda una parte de Paraguay y Bolivia. Eso era la Confederación de los Pueblos de Tahuantinsuyo. Entonces acá, en este lugar, no había hambre. Lo peor que podía pasar en un pueblo es que haya hambre. Igual también nosotros, cuando hablamos de lo que es la cosmovisión de los pueblos, nosotros hablamos de 3 cosas elementales. No mientas, no robes, no seas vago o no seas holgazán, tal cual, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque
cuando vos haces estas cosas, estás perjudicando a tu comunidad. Claro. Estás perjudicando a todo lo que te tiene como... Y, digamos, la justicia era comunitaria. La justicia era comunitaria. Si vos robabas, mentías, expulsaban, te perdonan una vez, dos. Y si después te expulsaban de la comunidad. Sí, son las propias reglas de la comunidad que funcionan entre ellos, que bueno, pienso en otros programas donde hemos hablado de cómo funciona el capitalismo y es como, claro, acá estamos en una situación en la que si no tenés dinero, los papelitos de colores, y no funciona así. No existís. No, pero acá no. Si vos hacías las cosas mal, te expulsaban de la comunidad. No, tal cual, hacer ese paralelismo. Reglas, sí, tal cual. Y si vos, digamos, no es que te mataban, te expulsaban. Y la otra, si vos te podías ir a otra comunidad, pero la otra comunidad lo primero que decía, ¿por qué razón viniste? Claro. ¿Por qué no estás en una comunidad? Es raro, sí. Entonces, es sencillo, digamos. Bien, y estamos en el mes de octubre. Este programa te quedó muy arriba el micrófono. Se va a estrenar un día después de lo que va a ser un nuevo contrafestejo, ¿no? Que ya hace bastante tiempo que se está haciendo. ¿Cómo simbolizan, qué importancia le dan a este mes y a las fechas que se van a dar ahora? Sabes que es muy interesante esto, porque en realidad lo que yo estoy hablando es una cuestión filosófica, cómo nosotros vivimos y cómo pensamos lo que sería nuestra vida y la cuestión política, pero también del otro lado decimos, en realidad hay algo que tiene que ver, que no nos permite hacer estas cosas y vivir como nosotros desearíamos vivir. Indudablemente son los estados, ¿no? Los estados modernos, los estados actuales. Digamos, hay estados que son algunos tal vez más flexibles o tienen una empatía con los pueblos originarios, pero en realidad los estados estos son los que se quedaron con los territorios de los pueblos originarios. Digamos, cuando hablamos hoy el problema de Ecuador que masacra a pueblos originarios, ¿no? Con la CONAIE y todas esas cosas. El tema, me parece que hoy hablamos de Bolivia, que es un estado plurinacional, hablamos de Chile, que masacra a pueblos en el sur, digamos, hablamos de Bolivia, hablamos de Brasil, que en realidad invisibiliza todo lo que tenga que ver con los pueblos originarios, ¿no? Habla de lo que es la cultura afro y todas esas cosas, pero no habla de la cultura originaria en sí. Y nosotros que hablamos del Estado argentino, que decimos que nosotros, Sarmiento es el padre de la educación y que nosotros en realidad en mucho tiempo decíamos que nosotros acá en la Argentina no teníamos indios, éramos un país civilizado. Entonces venimos de los barcos, dijo. Claro, bueno, eso dijo. Y dijo que bajamos de los barcos, dijo la más progresista, digamos, ¿no? Y el otro dijo, pobre Macri, dijo, pobre pobre el rey. Pobre los patriotas que tuvieron que separarse, ¿no? De la madre patria. Digo, estas cosas pasan, ¿no? Una vergüenza. Entonces entendernos de alguna manera, digamos, que nosotros, digamos, somos culturas que estamos anterior a todo lo que tenga que ver con esto, que sufrimos, como habíamos dicho al principio, en este continente, 200 millones de originarios que fueron masacrados, en este Estado argentino, hasta no hace mucho tiempo, digamos, con los gobiernos de Perón, como el tema de Rincón Bomba, fue una masacre de Rincón Bomba, digamos, como el tema también de lo que sería los malones, el primer, segundo, tercer malón de La Paz, que se vinieron de Jujuy, el tema de entender también lo que fue la batalla de Quera. La batalla de Quera fue en la provincia de Jujuy, que fue después de la guerra de la Triple Alianza. Y de hecho fue el primer, digamos, no sé si ustedes lo saben, pero fue el primer derrocado dentro del Estado argentino, que fue Sánchez de Bustamante, que devolvió las tierras en Jujuy a los pueblos originarios y a consecuencia de devolver las tierras fue derrocado por el Estado argentino, digamos, claro, ¿no? Entonces, y ahí se levanta todo lo que sería el norte argentino, que es en la batalla de Quera, y con el refuerzo de lo que sería el ejército de Salta, se pone en orden lo que sería el norte argentino, ¿no? Claro. ¿Cómo se pone en orden? Masacrando a los pueblos. Sí. ¿No? El orden desgraciadamente nos sorprende. Entonces, qué importante es entender que, digamos, nosotros hace 45 años hacemos una actividad que tiene que ver con el 10, 11 y 12 de octubre en la Plaza de los Dos Congresos. El 10 de octubre es el Día de la Reflexión. El día 11 es el último día de libertad. El día 12 es el contrafestejo al descubrimiento de América.
El día 10, el día de la reflexión, es porque entendernos que con este Estado argentino, con el tema de la democracia, los pueblos originarios sufrimos una masacre como en Rincón Bomba. En el 47, con el gobierno de Perón, mandaron masacrar pueblos originarios en Rincón Bomba. Me parece que entonces el Estado argentino, todos los que vivimos en esta sociedad, tenemos que entender que hoy todavía somos hostiles a los pueblos originarios. Por eso también se derogó la ley, la última ley de emergencia territorial. De ley de emergencia territorial, el 2160. Por eso nos respetan ¿no? el convenio 169, ¿no? Y hoy tenemos un gobierno que es peor todavía, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la situación con respecto al último? El mate. Quedó, el pobrecito, que olvidado. ¿Qué te iba a decir? Bueno, porque en realidad, si bien, obviamente que antes no había ningún tipo de, me parece a mí, de reconocimiento, sí está el día de se decía, de la diversidad cultural, ese día que no es que pasaba algo puntual, pero con esto que el último gobierno, bueno, ahora volvemos, retrocedemos y es el día de la raza otra vez y decís, bueno, lo poco que podíamos avanzar, parecería que retrocedimos. No sé vos cómo lo ves. Bueno, con respecto a esto, digamos, el día 12 de octubre tuvo muchos nombres, ¿no? Tuvo en el transcurso de la historia, fue el día, digamos, de la hispanidad, fue el día de la raza, fue el día de la diversidad cultural. Ay, te escucho bajito, perdón. Fue el día de la diversidad cultural, lo último, creo que fue lo más progresivo pensar el día de la diversidad como cultural. El último pasito, sí. A pesar de que nosotros siempre decimos que no hubo una diversidad porque hay una cuestión hegemónica dentro de lo que sería esta construcción, digamos, todos hablamos castellano, digamos, ¿no? Claro. Todos nos pensamos como una cultura occidental, ¿no? Una cultura eurocéntrica. Tenemos una constitución. De la Patagonia no enseña mapuche. Claro, no, ni en el norte, digamos. A pesar de eso, creo que fue lo menos agresivo hacia los pueblos originarios. Porque pensar, digamos, como el Día de la Raza superior, que es la raza española, digamos, ¿no? El Día de la Madre Patria, que la Madre Patria es España también, digamos, el día, ¿no? Entonces, me parece que es importante que lamentablemente volvemos a retroceder. Igual se retrocede desde el gobierno, porque nosotros tenemos la suerte de entendernos. Yo estoy acá con ustedes y hay muchos lugares a donde vamos, digamos. Sabemos que en realidad el 12 de octubre es el principio de la invasión y el genocidio más grande de la historia de este continente. Sí. Nosotros a veces lo pensamos también hasta dentro de lo que es el genocidio de la humanidad, pero también dentro de lo que sería la humanidad también tenemos que entender que África sufrió mismo genocidio a consecuencia de lo mismo, digamos, ¿no? Sí. De la expansión de lo que sería y la falta de lo que sería el desarrollo eurocéntrico. Sufrió cuando se repartieron los territorios de África, se repartieron ¿no? entre Francia, todo lo que sería Europa se repartió a África y después se repartió a América, ¿no? Sí. Entonces nos pasó a lo mismo a África y a América, y también por supuesto después a los otros pueblos originarios como lo que sería la parte de Asia, con la India y todo. Me parece que es importante entender que lamentablemente el eurocentrismo, hablamos de la cultura occidental eurocéntrica, la cultura dominante, es lo peor que puede haber pasado con la humanidad, ¿no? Y lamentablemente también entender que es el origen de la propiedad privada, ¿no? El origen del capitalismo, y es la civilización, como ellos llaman, ¿no? El avance del capitalismo, el avance de lo que sería, esto es lo que ellos llaman el progreso. Y el futuro, y lo llaman el futuro, digamos, ¿no? Sí. Digamos, inclusive cuando hablamos de todas estas cosas, dentro de lo que sería lo mismo en la misma Europa, el anarquista era malo, ¿no? Digamos, decir cómo masacraban los anarquistas porque se creían la parte de la libertad, ¿no? Y bueno, no hablemos de nosotros que pensábamos parte de la tierra, parte de la naturaleza, había que masacrarlo. ¿Por qué vas a pensar eso? Que la tierra no es de nadie. ¿Cómo vas a pensar esas cosas? La tierra es de la propiedad del Estado y tiene dueños que son ellos, digamos, ¿no? El capitalismo, los terratenientes, ¿no? Entonces me parece que es importante entender cuáles son las miradas. Por eso es y también entender por qué razón nos dicen que nosotros somos, a los mapuches le dicen que son terroristas, subversivos, y a nosotros, porque nosotros no pensamos que la tierra es de nadie más que de los que viven, de los que habitan, de los que construyen, de los que están disfrutando de eso.
¿cómo vamos a pensar que el Estado argentino no es, si el Estado argentino en realidad es, bueno, no vamos a hablar tampoco en la cuestión de qué significa Argentina, pero el Estado argentino es el que se apropió de todo lo que tiene que ver con los territorios. Se apropió, ni siquiera ni le vendimos ni nada, se apropió de los territorios, se consideró dueño de los territorios, y nosotros en realidad desconocemos esa cosa de la propiedad privada. Los pueblos originarios no hablan de la propiedad privada. No hablamos de una cuestión más bien que tenga que ver con lo comunitario, lo colectivo, lo horizontal, la reciprocidad. Eso es lo que pensamos los pueblos originarios. Me parece que es importante eso, y por esa razón es que nosotros somos una cultura antagónica a la cultura occidental, y por esa razón somos el gran problema de lo que serían los estados modernos. Hace muchísimo tiempo, ya hace 40 años atrás, hubo un estudio de lo que sería la CIA que decía el problema no era la izquierda en América, sino eran los pueblos originarios. Mira. ¿No? Decía, ¿por qué razón? Porque en realidad eran los únicos que en realidad tenían derecho a la tierra por todos los tratados internacionales, y eran el obstáculo al resto porque no entendían de la propiedad privada. Bueno, otros como Américo Vespucci decía, era sencillo porque esto no entienden la propiedad privada. Claro. Entonces, ¿no? Lo veía, hay que mirarlo de dos lugares, ¿no? Decía, no somos América por ellos, digamos. Pero decía, va a ser sencillo dominar estos pueblos porque no saben lo que es la propiedad privada. Entonces, en realidad tampoco estamos de acuerdo con la propiedad privada, pero no es que nos puedan dominar. Nosotros vamos a seguir pensando que la propiedad privada no es de nuestro territorio y nosotros no somos parte de ese territorio. Y la Gran Matanza, viste, no sé si ustedes saben, digamos, pero la CONAIE en Ecuador hoy tiene problemas, pero hace muchísimo tiempo, con el estudio que yo le estoy diciendo de la CIA, masacró muchísimo, porque era el primer movimiento originario que estaba articulando como un movimiento indígena. Uh-huh. Y se masacraron pueblos originarios, se encontraron muchísimas fosas a donde estaban gente de pueblos originarios en Ecuador en contra de lo que tenía que ver con la propiedad privada, ¿no? Todo esto que vos comentás me parece importantísimo que la gente lo sepa, porque si no llegamos a la actualidad donde se sigue despojando y se sigue corriendo a los pueblos originarios de sus tierras, y cómo es que hay gente que continúa con este pensamiento de no, pero necesitamos estas tierras para, no sé, cuestiones extractivistas que nosotros venimos diciendo a lo largo de los programas, y no entienden que justamente, primero que les corresponde por todo esto que vos estás comentando, y por otro lado que me parece que todos necesitamos cuidar de lo poco que queda en cuanto a naturaleza. Ahí con eso nos cruzamos con Enrique hace una semana en una actividad contra la privatización de AISA, ¿no? Como parte de la campaña claro. por ese asunto, porque bueno, la tierra ya la privatizaron, si encontraran la forma del sol y el aire privatizarlo lo harían, y ahora estamos con la discusión del agua. ¿Cómo interpretan ese tipo de peleas hoy así muy concretas que se dan hoy en día? Claro. Bueno, hoy digamos, cuando nosotros tenemos, nosotros somos de, como ya lo dije un montón de veces, yo soy de Jujuy, y tenemos un gran problema con el tema del litio. Uh-huh. El litio de alguna manera, hace mucho tiempo Jujuy se consideró capital de la minería, porque había una mina, en cada pueblo había una mina, y en el último tiempo, digamos, Jujuy es el primer productor de litio, por arriba de Salta, de Catamarca, que son los otros productores de litio. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Es que las comunidades de pueblos originarios están establecidas, viven en esos lugares donde hay litio. Y vivieron siempre. Y no tenían ningún problema con el tema del agua, no tenían problemas con el tema de su ganado, no tenían problemas. Hoy, lo que decía una hermana el otro día, la cantidad que consumen para... Es una locura. La cantidad de agua que necesitan para esa extracción. Y hay animales como que es la vicuña, es un animal que vive en los altos, digamos, sí. Es un animal que es, digamos, como muy hostil a la humanidad, porque vive en los lugares a donde no estamos nosotros. Claro. Esos animales, a consecuencia de todo lo que tenga que ver con la extracción del agua, están bajando a los lugares a donde está la gente, claro. Porque no tienen agua para tomar. ¿Cuál? Digamos, entonces, uno de los temas. Y después nosotros no tenemos futuro, porque cuando se quede estos lugares sin agua, nosotros nos quedamos sin los territorios, nos quedamos absolutamente sin nada.
porque ya nos pasó con el tema de los minerales también. Digamos, en un momento estaba lo que es mina del Aguilar, mina lo que sería Pilquita, mina Pan de Azúcar, lo que sería todos esos lugares donde era mina y se hacían todo lo que serían los desechos, se tiraban lo que sería cerca de Orapampa, que hay un lugar que se llamaba la Metalhuasi, que se tiraban todos los desechos. En ese lugar, hoy todavía la gente tiene, ya no está el lugar ese, porque hubo un juicio, digamos, a donde se exigió a las mineras que sacaran todo eso, pero la gente hoy sigue teniendo plomo en sangre. Sí. Digamos, a consecuencia de esto que ya dejó de estar hace 20 años, ¿no? Sí. ¿No? Y las mujeres en Jujuy, toda esta zona, hubo Quispe, que hizo un estudio muy importante, de 10 mujeres, 6 tenían cáncer, a consecuencia de la explotación minera, digamos. Y con el tema del agua, no tenemos agua. Todo lo que, digamos, en un momento el tema del turismo y todas esas cosas, que a veces uno está en contra del turismo porque el turismo es muy, digamos, avanza y avanza y avanza. Ahora estamos peor, porque ahora el tema de las mineras es peor todavía. Claro. O sea, ni le interesa, digamos, el agua, nada. Sí, por eso es que acá intentamos, siempre que hablamos de extractivismo en todas sus formas, ver la otra cara que siempre es para el progreso, es porque necesitamos para lo que sea, y esto que vos decís, la contaminación, las enfermedades, todo esto que no está en ningún lado, nadie habla de esto y es gravísimo. Bueno, cuando el otro día también hablábamos, todo lo que se llevan los minerales no dejan absolutamente nada. Bueno. Acá, en este estado argentino, digamos, pero sí te dejan la enfermedad. Claro. Sí te dejan la contaminación, ¿no? Digamos, eso sí nos queda a nosotros y nos queda todo el certificado. Y cuando hablamos de esto también, es entender que, vamos, el día 6, digamos, ahora empezó una marcha que es de La Quiaca a Jujuy por el tema del agua, ¿no? Se hace una marcha que termina el 12 de octubre en San Salvador y que arranca desde La Quiaca por el tema del agua. Hay una cumbre del agua también. El otro día, hace 2 semanas atrás, hubo una marcha de mujeres que marcharon desde La Quiaca hasta San Salvador por el tema del agua también. Sí. Entonces, entender que el agua para nosotros es una cosa esencial, porque si no tenemos agua, no podemos sembrar, no podemos comer, no podemos tomar, el agua es nuestra vida. Es que es algo elemental y que suele ser como el lema en todas las movilizaciones y todo, que el agua es vida y que la necesitamos todos y todas, no es que solamente las personas que se dedican a una determinada... O sea, cualquier persona, en cualquier lugar, vivas en una ciudad, en cualquier lado, el agua es la vida. Claro, entender, digamos, nosotros cuando hablamos con el tema, también hay un proyecto por el tema del agua, digamos, ¿no? Nosotros decíamos que el agua en realidad es vida, porque el agua en realidad no significa que para nosotros tenga un valor, tiene que ver con todo lo que nos rodea. El agua tiene que ver con la expresión de vida, digamos, desde una planta, un animal, de nosotros, de los insectos. Si no hay agua, no existe la vida. Es lo que decías al principio, es como que volvemos al principio de todo y es elemental como eso. Es elemental. El agua es vida. Si no, digamos, yo creo que cualquier espacio donde no hay agua, lamentablemente no hay vida. No hay vida. Y después de entender de esto, también la comercialización del tema del agua. Porque decir, bueno, ahora, digamos, después se van a pelear entre ellos seguramente. Sí. Porque Mecorol le va a cobrar, ¿no? A las mineras y ahí van a tener problemas entre ellos. Sí. Van a ser multinacionales y se van a... Eso no le importa porque nosotros, digamos, que nosotros nos quedemos sin agua no va a haber problema. Pero van a tener que haber, digamos, cuando hablamos del agua y también la mercantilización del agua, va a tener que, de alguna manera, entender que en este país, en todo lo que es este país, el agua es elemental. Hoy, lamentablemente, Mecorol está monopolizando el tema del agua en el país. Ya monopolizó el tema del agua como es en Israel y en otros lugares. Sí. Es una empresa que tiene que ver con antes de lo que es el Le Estado hemos dedicado, algunos momentos en este programa porque es increíble que continúe Mecorol. Pero entender, digamos, que Mecorol no es una empresa únicamente, es una empresa genocida. Sí. Digamos, entenderlo también de ese punto de vista, porque a Mecorol no le interesa absolutamente nada más que ganar plata, y si tiene que ganar plata y masacrando pueblos como lo hace en Gaza y como lo hace en cualquier lugar, es eso. Mecorol es una empresa genocida. Tengámonos claro eso, porque si no tenemos claro eso, nos va a pasar lo mismo en el Estado argentino. Exactamente. ¿No? Entonces, el agua no puede estar en la mano de Mecorol, no puede estar en la mano de nadie.
el agua tiene que estar en la mano de los pueblos, Sí. como parte de los pueblos. Me parece que es indispensable y es elemental que podamos entender eso. El agua tiene que ser parte de los pueblos. Inclusive hasta el Estado argentino no puede estar en la mano del Estado argentino, porque el Estado argentino también es un Estado neoliberal, ¿no? Entonces, Y ahí volvemos, claro, a la pregunta que habíamos dicho, que con este gobierno, cómo se fueron desarrollando las cosas, y es como que cada vez vamos por ¿no? eso. Ahí, Enrique, como se nos fue volando el tiempo y tenemos ahí todavía otra llamada por delante. Pero sí no querríamos terminar sin que alguna cuestión del tipo que nos digas. Recién mencionaste Jujuy, mencionaste el agua en general como tema. ¿Cuáles te parece que son los principales desafíos o problemas que hoy, en 2025, tienen los pueblos originarios en la Argentina? Bueno, lo primero que el gran desafío que tenemos nosotros es entender que tenemos leyes. Igual en esto también hay una cuestión que nosotros muchísimas veces lo debatimos. Yo particularmente entiendo que las leyes, la educación, tiene que ver con una cultura. Yo estoy a favor de lo que es la educación pública. Digo, no vamos a pensar. Pero digo, la educación en sí, tenemos una educación que es neoliberal, una educación competitiva, eurocéntrica, ¿no? Indudablemente debemos modificar esa educación para generar una sociedad distinta, ¿sí? Eso primero. Y después voy a seguir yendo a las marchas por la educación, porque me parece que el único que tiene que hacer cargo de todo esto me parece, el Estado. Y nosotros tenemos que estar dentro del Estado. Y disputar el contenido de una educación pública. Lo debatimos. Yo soy parte de una cátedra de historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Yo digo, tenemos que estar acá, porque tenemos que debatir. Esta educación es una educación eurocéntrica. Esta es una educación que nos hace elitistas, es una educación que es muy verticalista, es una educación que nos hace competitivos, no es una educación integradora, no es una educación que nosotros pensemos que el resto de la sociedad pueda llegar. No es así. Digamos, tenemos una educación pública, gratuita, todo. Tenemos un contenido. Generemos un contenido que todos podamos estar dentro de esta educación, y para eso tenemos que estar los pueblos originarios dentro de la educación. Sí. Me parece elemental, ¿no? Eso, el primero. Después entender que cuando hablamos de la Constitución es eurocéntrica. La Constitución es una Constitución que de alguna manera reconoce al Estado argentino como el dueño de los territorios y que nos desconoce a nosotros como los preexistentes a los estados y que tenemos derecho a los territorios. Entonces decir, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que modificar tantas cosas. Porque en realidad lo primero que tenemos que hacer es que esta Constitución lo que hace es legitimar el saqueo, el robo y la matanza a los pueblos originarios. Y encima, dentro de la Constitución, tenemos leyes como nacionales e internacionales, como el 169, que es el convenio internacional de la OIT, el convenio, digamos, tenemos la ley que se derogó, el tema de los desalojos, para prohibir los desalojos, o para establecer que no se desalojen. Esto se va sacando. Entonces, digamos, por un lado, nosotros como originarios tenemos cada vez más chicos que son abogados, pero no podemos modificar la Constitución. No la podemos construir una Constitución distinta. Claro. Entonces, es decir, claro que estamos a favor de que la ley exista, la 21.160 tenía que estar vigente. Esa ley, me pueden recordar... La emergencia territorial de indígena mandaba a hacer un censo que se tardó 20 años en hacerse, claro, que nunca se terminó, pero mientras tanto impedía formalmente los desalojos. Ok. Bueno. Importantísima, vamos a decir. O sea, si bien era deficiente, era bastante importante. Re importante. Sí. Pero también había un problema en esta ley, porque no tenía presupuesto para poder hacer todos los relevamientos territoriales. Entonces, la ley se votó en el 2006 y es la ley que más veces se votó en la historia de la Argentina. Se votó 4 veces distintas, claro, hasta que este gobierno la derogó. Claro, entonces, digamos, si no tenés presupuesto, no puedes hacer. Bueno, y también en estas cosas, cuando hablamos del tema de la Constitución, hablamos de una ley antiterrorista que se votó con un gobierno peronista, y es la que tiene el gran problema con los pueblos mapuches. Hoy resulta que los originarios somos terroristas, ¿no? Es una locura. Y la única razón por la que, digamos, no simplemente en otro lado, más que con los pueblos originarios, digamos, lamentablemente es así. Me parece que entonces hay una cuestión que es importante. ¿Cómo hacemos los pueblos originarios para empezar a entender que debemos concientizar y debatir con el Estado nuestros derechos? Pero debatirlo realmente, ¿no?
Porque a veces también tiene que ver con esto, y muchas veces me dicen la ortodoxia de los originarios, que a lo mejor el ortodoxo puedo ser yo, como me lo dijeron un montón de veces. No es una cuestión. Es una cuestión de entender que realmente, si somos originarios y pensamos que somos una alternativa para lo que es el resto de la humanidad, tenemos que debatir la política. ¿Y cuál es la alternativa que son de los pueblos originarios? La alternativa de los pueblos originarios es que nosotros estamos en contra de la propiedad privada. La alternativa de los pueblos originarios es que nosotros no somos superiores ni inferiores a nadie. La alternativa de los pueblos originarios es que todos somos iguales. La alternativa de los pueblos originarios es que el agua, el aire, la tierra, el sol no tienen por qué ser propiedad privada y que todos tenemos derecho. Digamos, y el tema de la cuestión política y filosófica es esa. Debatamos eso. Sí, digamos, estamos de acuerdo con que en realidad hay un montón de cosas y tenemos diferencia con un montón de movimientos políticos y filosóficos, pero esta es nuestra mirada política y filosófica para la humanidad y para nuestro territorio. Entonces, si no es como establecernos y después ser parte del Estado. Claro. ¿No? Entonces decir, bueno, está bien, somos revolucionarios, pero al final de todo, yo soy... Pero... Sí, ya está. Claro. ¿No? Entonces, entender de alguna manera que somos parte de una alternativa como originarios, no como peronistas, no como radicales, no, somos parte de una alternativa política como originarios, que creemos que la tierra no es de nadie, que creemos que en realidad somos parte de un equilibrio, que creemos en el summa camaña, que creemos en el summa causai, por eso somos una alternativa para este territorio. Ese es el debate que debemos darlo. Y los pueblos originarios en sí lo tenemos. Claro. Entonces, ese es para mí particularmente, es el gran debate que debemos dar los pueblos originarios y después conversar con los hermanos, porque nosotros no creemos en realidad en el absolutismo, creemos que en realidad la diversidad del pensamiento, la diversidad de la cultura, que tenga que ver con el respeto y la empatía, hace que podamos tener una sociedad como corresponde. Me parece que es lo más importante, ¿no? Sí, la hegemonía del pensamiento hace el sometimiento a los pueblos. Y lo que nos pasó por 500 y pico de años, ¿no? Perfecto, me parece el mejor final posible. La mejor manera para cerrar. Para cerrar la entrevista. Te agradecemos muchísimo por haber venido hasta acá a ser parte del programa, a darnos esta clase, esta charla, esta conversación. Que creo que muchas y muchos necesitamos. Sí. Y más en este tiempo, ¿no? Y así que bueno, te agradecemos. Si querés dar un último mensaje. No, bueno, yo lo que digo es que en realidad ojalá la gente ojalá, y también entender que en realidad podamos entender que nosotros debemos vivir en armonía. Por eso debemos pensar que es una hermana de Palestina un tiempo. Lo peor que podemos pensar es que nosotros perdemos nuestra identidad. Nosotros seguimos siendo palestinos, me decía ella, ¿no? Y ustedes tienen que seguir siendo collas, sí. Tienen que seguir siendo aymaras, tienen que seguir siendo guaraníes, porque en el momento que ustedes dejen de sentirse eso, es cuando hayan fracasado, que hayan perdido todo. Mientras tanto, no, porque tenemos una alternativa, una mirada hacia adelante. Entonces, pensarnos, digamos, de esta manera me parece que es importantísimo, porque yo estoy totalmente convencido que es así. Digamos, acá van a pasar muchos gobiernos, lamentablemente cada vez vienen peores. Sí. No, vino el PRO. Yo nunca pensé que llegaba Macri a llegar. Después digo, bueno, vino. Más. Y después vino Milei, digo, bueno, pero nosotros. Nadie podía creer esa situación de que gane Milei, pero bueno. Bueno, pero nos pasan estas cosas. Sí. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que seguir pensando y apostando a que nosotros, a pesar de todo, yo sigo siendo colla. Y mis hijos van a ser collas. Y vamos a seguir pensándonos como parte del Tahuantinsuyo, parte de la naturaleza, parte de la pacha, parte del equilibrio. Me parece que eso es lo más importante que podemos tener nosotros como originarios, ¿no? Y entendernos que debemos ser como si queremos como argentinos más empáticos al resto, ¿no? A todos, digamos. Porque dentro de todo, digamos, yo no soy argentino por elección, pero soy argentino, ¿no? Soy colla argentino, pero bueno. Sí. Vemos, ¿cómo podemos hacer para que en este estado argentino no haya un chico que tenga hambre, una persona que esté durmiendo en la calle como duermen hoy, sí. Que un jubilado no tenga cómo hacer para vivir? Digamos, para nosotros los originarios el mayor era sagrado. ¿Cómo lo vas a dejar que se muera?
¿Cómo no le vas a alimentar? ¿Cómo no le vas a...? No, él era un ser sagrado. Tenía el saber acumulado. ¿Cómo le vas a permitir a ese tipo que se muera de hambre? ¿No? Los pueblos originarios, el abuelo, la abuela, era... Sí. Me enseñaste todo. ¿Cómo me enseñaste a vivir? Todas esas cosas, ¿cómo me iba a permitir? No, tal cual, y esto que, perdón, que así podemos cerrar, pero sí, esos conocimientos que van hacia las futuras generaciones, cómo hoy está tan poco implementado, ¿no? Justamente los jubilados que están, no sé, los veo tan solos los miércoles, dando la lucha. Tienen un apoyo popular grande, falta que convoquen los sindicatos que deberían defenderlos y demás, sostuvieron una bandera de lucha. Nosotros nos vemos las caras a veces los miércoles, pero bueno, hay gente que todavía, Todavía los miércoles no vamos, tendríamos que ser masivos los miércoles. Exactamente. Digamos, son nuestros abuelos, y nosotros vamos a estar ahí en ese lugar también. Sí. Pero esto también tiene que ver con la horizontalidad, lo último que digo. Tiene que ver con, nosotros hablamos de lo que sería los ancianos, que son los acumuladores de saberes, los jóvenes que tenemos la energía, la posibilidad, pero también los chicos. Esto es horizontalidad plena. Digamos, los chicos son los que en realidad nos van a decir a nosotros los jóvenes cuáles son sus necesidades, y los mayores son los que van a explicar cuáles son las cosas que pasaron. Es importante. Es importantísimo. Así que bueno, otra cosa, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Y bueno, a veces de este lado, no sé, yo como ciudadana argentina tengo una profunda admiración por ustedes y las luchas que dan, y uno a veces no sabe cómo ayudar o qué. Por eso la pregunta que habías hecho vos sobre ahora qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos hacer, mínimo poder visibilizarlo, saber qué es lo que está pasando, saber por todo lo que han pasado, y nada, la verdad, yo tengo gran admiración por ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, y bueno, siempre igual lo estamos viendo en la... Así que bueno, gracias. Pero sí, muchas gracias. Bien, seguimos. Ha vuelto la sección más esperada, por lo menos yo la esperé muchísimo. Bienvenida, Euge, nuevamente. Bueno, gracias. Estás muy colorida. Sí, me sigue manteniendo el ese color. Power. Yo también le di un poquito más. Y vos también. Ya hablamos que en esta sección... Ya te toca. Un mechoncito, una trencita. Veremos. Por ahora estoy equilibrando un poco ahí la energía de tanto colorido. Sí. Si no, esto ya sería un cambalache. Tremenda película que tenemos hoy, por favor, Euge, contanos. Sí, muy buena. Cuéntale a la audiencia. Se llama El abrazo de la serpiente, es de 2015, es una película colombiana que habla, un poco de la visión indígena sobre la naturaleza, un contraste también con el hombre blanco, cómo considera la naturaleza para apropiársela, para destruirla, y este choque con lo indígena, que es más desde el respeto, más desde cuidar los tiempos también de la naturaleza. Así que si les parece, vamos a ver el video. Vamos. Dale. Un chamán y un científico se embarcan en un viaje por la Amazonia en busca de una planta sagrada. Caramacate, el único sobreviviente de su pueblo, vive solo en la selva. Un día se encuentra con un científico alemán que dice buscar una planta capaz de curar su enfermedad y que las comunidades indígenas consideran sagrada. Juntos emprenden una travesía para encontrarla, enfrentando diferentes situaciones. A lo largo del camino, las diferencias entre ambos se hacen cada vez más evidentes. La mirada extractivista del hombre blanco, que ve la selva como un recurso a explotar, choca con la cosmovisión indígena basada en el respeto y la conexión con la naturaleza. La película también expone el impacto devastador de la explotación del caucho, un negocio que arrasó con los territorios y comunidades enteras al esclavizarlas. A esto se suma la mirada religiosa. Las misiones evangelizadoras consideran a los pueblos originarios como salvajes que deben ser corregidos bajo su doctrina. Esta dominación completa va borrando prácticas y saberes que conforman la identidad misma de las comunidades. El abrazo de la serpiente revaloriza la mirada indígena sobre la naturaleza y visibiliza cómo el extractivismo y la colonización dejaron profundas heridas en la identidad de los pueblos amazónicos. La película nos invita a preguntarnos: ¿qué podemos aprender de esa sabiduría ancestral? ¿Cómo percibimos hoy la naturaleza? ¿Qué peliculón, Euge, nos trajiste? La verdad, increíble. Vamos a comentar que en el video se ve así como en unos colores medio blanco y negro. Sí. La película tiene toda esta tonalidad. Es para un momento, en mi opinión, como más
momento reflexivo, ¿no? Sí. Déjense, no sé, 2 horitas de un domingo, de un feriado. Tengo 2 horas antes de ir al cumple de mi tía Irma. No. Esto es... Es una peli para ver con paciencia. Es muy como introspectiva, te hace pensar en un montón de cosas, tanto de ahora como del pasado, ¿no? Pero sí, tiene esta mirada, como vos decías hace un ratito, esto de cómo vemos la naturaleza, ¿no? Me pasaba viéndolo que digo, no tengo ni idea de lo que me rodea si pienso en, no sé, los nombres de las plantas, de los insectos, de animales, no sé, las plantas, cómo tengo que hacer para cultivarlas o cómo usarlas, en qué momento tendría que cultivarlas, usarlas. Un día en la selva y me muero, ese es el resumen. Totalmente. Pero sí, es increíble cómo ves la importancia que le dan a esta transmisión de conocimientos a través de las generaciones, que es algo que más para quienes vivimos en las ciudades, grandes ciudades, estamos muy desconectados de esa situación. Esos saberes son ancestrales. O sea, son también milenarios. Vienen de años y años. Que también un poco lo que se muestra en la película es cómo eso se va borrando, todos esos conocimientos, y con eso la identidad también, ¿no? de la cultura se va borrando con todo esto que es, de trasfondo de la película tiene lo que sería la fiebre del caucho. Sí, señora. Temazo. Terrible. Fiebre del caucho que afectó a muchos países dentro del territorio amazónico, y eso, fue diezmando poblaciones indígenas y también esclavizándolas. O sea, era todo horrible. Sí. Y y ahí se va perdiendo todo lo que es este conocimiento. Sí, para quienes están del otro lado y tal vez decís, el caucho, ¿más qué cosa? Bueno, ahí ves en la película te muestran donde están los árboles de caucho, están como tajeados. Sí. Eso sale como una especie de líquido blanco, lo ponen en unos baldes, tachitos, sí. Y eso, en un proceso en contacto, digamos, ese líquido con el oxígeno, entre 12 y 24 horas, se convierte en este caucho, digamos, ¿no? Hubieron distintas como fiebres del caucho, porque entre una cosa y otra, para sorpresa de nadie, creo que fueron primero los británicos que se roban esas semillas y las plantan en Asia. Hay una serie de situaciones de esa guerra de caucho que se genera. Hubieron creo que 3, así como boom del caucho, hasta que en un momento se empieza a hacer de manera sintética y ya pierde un poco el valor, ¿no? El mismo caucho. Pero sí, justo yo me había notado acá. Muy buena toda la explicación del Ay, caucho. no, porque yo la fui viendo y después dije, para, ¿qué es esto de los tachos? Claro. Aparte, hay una escena que ves a uno que está como desesperado, que parece como recuerdos de la guerra, que decís, tipo, ve el árbol de caucho con el balde y se pone loco y decís, pero ¿qué es lo que hay acá atrás? Claro, ese personaje había escapado de... como de los señores del caucho que exactamente, se le decía. porque básicamente estaban esclavizados. Sí. Sí, es tremendo. Pero yo me anoté acá porque la cosa es así, así como se muestra en el video que armó Euge, es la historia de Caramacate, que él es una persona que quedó sola de su pueblo, digamos, con todo este tema de la guerra del caucho, lo que veníamos diciendo, él quedó solo, y lo visita un hombre blanco, que claro, acá está todo el prejuicio de que, claro, el hombre blanco, ¿no? Que venía que es el que junta todo lo que significa el mal, básicamente, para la gente que vive ahí. Hay uno que le ofrece plata, que vos decís, claro, agarra el billete y se le cae de risa. Sí. Pero viene un científico que dice que está buscando una planta, qué sé yo, y te muestra en paralelo otro científico que viene después. 40 años después. Buscando la misma planta. encontrar, claro, y hacen como ese paralelismo porque los dos emprendieron un viaje con Caramacate, pero con más o menos 40 años de distancia. Y yo busqué porque dije, tengo que saber si esta gente existió o no. Sí, o sea, no es exactamente la biografía, o sea, no es que exactamente tal cual la historia, pero sí están inspirados, o sea, la película fue inspirada en los viajes de estos dos científicos. Yo lo tengo acá porque me voy a acordar el nombre, mira. Vamos a decirlo bien. El primero es alemán, Theodor Koch Grunberg. Subtítulos, por favor. Era etnólogo y explorador. Él hizo 3 expediciones a la zona del Amazonas, y en cada una de estas, en la primera y en la segunda, él hace como unos reportes, hace unos, ¿cómo se llama? Como unos...
escribe los diarios, ¿no? Claro, son unos diarios. Son como unos diarios con fotografías y cosas que justamente la película tiene estos tonos medio blanco y negro porque las fotografías de esos diarios de ese momento tenían esos tonos de blanco. Claro. No es exactamente blanco y negro, tienen como un nombre. No sé, alguien que sepa de fotografía, hay otro nombre para blanco y negro. Bueno, no sé, blanco y negro. claro, bueno, sí, es como medio, no es sepia, pero tampoco es blanco y negro, es medio por ahí. Claro. Entonces, como para que esté inspirado en esas fotografías, lo hicieron de esa manera toda la película. Sí, es también un poco para mostrar como que no sea solo una postal colorida de la selva, sino también poder centrarse como en otra, como en las gesticulaciones, en otras cosas de la peli que no sea que la selva, que por ahí te toma mucho la atención. Claro. Sí, vos pensás en eso, en esas imágenes, y decís, mirá todos los colores que podría estar viendo y es todo blanco y negro, pero es como vos decís, o sea, los personajes también como que hablan con la mirada, hablan con muy pocas palabras, es muy para prestarle atención a lo que se está hablando, digamos. Muy intimista, digamos, el retrato que se hace. Sí. De todas maneras, lo ves con tanto detalle las cosas. Es hermoso igual el blanco y negro. En blanco y negro uno le llega, pero de una manera espectacular. Es bastante emocionante. Sí, es emocionante. Me encantó el paralelismo esto de el cambio de tiempo, de volver a los mismos lugares. Y bueno, encontrarse, ¿no?, con diferentes situaciones. Pero que a la vez sea todo lo mismo. Es como que los puntos van a donde estaban los religiosos, que están ahí adoctrinando pibes. Claro, porque ahí hay mismo. Hay como una situación que, en paralelo a esto que hablamos de la fiebre del caucho, hay grupos religiosos. Las misiones. Claro, españoles que aprovechan y se apropian, digamos, de los niños. Huérfanos que quedaron de las caucherías, de todas las situaciones. Y si bien ellos dicen que lo están salvando, les cambian el nombre, su identidad, sus creencias. Los visten a todos iguales. Sí, es muy fuerte. Y claro, y vos ves como que todo el esfuerzo que hacen para poder seguir pasando todos sus conocimientos de generación en generación que se pierden de un saque, es impresionante. O no sé, llega esa imagen, yo me quedé como, no. Sí. Pero bueno, estamos contando mucho de la peli, pero no vamos a contar el final. No, el final, por Dios, véanlo. No lo vamos a spoilear. Porque a mí me sorprendió. Yo venía como, re bien. Y mientras iba como pensando, tengo que buscar si estos dos personajes existieron. Me iba anotando un par de cosas. Cuando llegué al final, me quedé... Sí. Es bueno. Así. Sí, tal cual. Pero... había un concepto que a mí me pareció, pero fundamental. Sí. Preparada. Cuando nombra que él se siente chuchachaki, perdón, sí. ¿cómo lo digo? Subtítulos, como dice Sophie, porque simboliza, ¿no?, como este vaciamiento de la identidad, digamos. De la explotación de culturas, ¿no? Ellos lo dicen como cultural. Si fueran tipo un fantasma directamente. Sí. Bueno, creo que es cascarón vacío. Sí. Es la traducción. Sí. Y como que ahí se ve bien como esto de la pérdida cultural. Porque él de repente perdió a toda su comunidad por la explotación. Y entonces, a medida que fueron pasando los años, él se empezó a sentir vacío porque, claro, se cortaba como esta transmisión de la memoria. Sí. Entonces perdía su identidad. Y no sé, para mí eso fue como... Es muy deprimente. Muy horrible. Sí. De hecho, él lo ves que cuando el segundo científico le lleva unas hojas, él dice, podría ser no sé qué, como un preparado. Y se queda así un toque en silencio y dice, no me acuerdo cómo hacerlo. O sea, es horrible. Y se pone re mal porque dice, perdí este conocimiento, o sea, mi propósito era conservarlo y poder transmitirlo. Porque él había sido educado para ser un chamán. Total, o sea, él tenía que transmitir todo eso y no tenía quien transmitírselo y se quedó solo ahí en la selva desde chiquito. Es muy duro. Yo había visto que en ese, como fue un holocausto en realidad, o sea, lo que pasó, porque se eliminaron un montón de culturas que ya, no hay chance de que uno sepa quiénes fueron o no quedó nada de eso. Mismo yo me anoté acá. Sí. Porque si bien habían un montón de fechas, números y qué sé yo, dije, este ejemplo es el mejor.
cuando empieza toda esta guerra del caucho, el presidente de Brasil dice, necesitamos ya mano de obra que para ellos era descartable, ¿no? Sí. Los explotaban, les prometían plata que después, terminaban muriendo ahí en la selva, que es muy hostil, y hay lugares en donde vos, si no sabes a dónde te estás metiendo... Es durísimo. Es durísimo. Sí, durísimo. Entonces, por ejemplo, hubo un momento en el que arman un ferrocarril para poder transportar este caucho y se llevan 54.000 trabajadores al medio del Amazonas a hacer esto. Más de 30.000 murieron por malaria, fiebre amarilla, hepatitis, atacados por animales como jaguares, serpientes y escorpiones. No. Mismo, para filmar la película, estaba leyendo como hay una parte de cómo lo hicieron. Ellos filman en el Amazonas y tuvieron que hablar con gente que vive ahí para explicarles puntualmente en dónde podían filmar, dónde se podían parar, qué tocar, qué no, porque no es... no joda. Es que están en el medio de la nada, literal. Sí. Es ahí, sí. Así que, es increíble. A mí me impactó mucho y me gustó esto de buscar así como los pequeños datos. Sí. Lo hice por ustedes. Este trabajo, mínimo un like, quiero un comentario sobre la película después de toda esta información que acaban de tener Sí, la verdad que sí, de este canal. Así que, bueno, véanla, es espectacular. Sí. Mira, para cerrar, solamente voy a decir esto. 7.8 en IMDb y fue nominada en su momento para un Oscar. No ganó, pero fue nominada. Así exactamente. Sin palabras. Y la fotografía es espectacular, así que recomendadísima. Cine, ¿cómo se llama? El iconito de Puchito. Puchito. Es todo lo que puedo decir. Mírenla. Sí, total. Mírenla. Seguimos con una nueva entrevista. Estamos ahora, seguimos acá con Sofi y con Valen. Sí. Y presentamos a la próxima invitada, que es Irma Capuán, que ella es conductora de otro programa que se llama Voces del Territorio, que ahora ella nos va a comentar por dónde escucharlo y cómo seguirla. Es de la Nación Mapuche y vamos a complementar la charla que recién tuvimos con Enrique Mamani con más conceptos y con una mayor realidad de lo que pasa justamente en los territorios. Gracias, Irma, por estar con nosotros en este programa. Hola, Irma. Mari, muchas gracias a ustedes por difundir nuestras voces. Bien. Ahí lo primero que te quería preguntar, porque lo dijiste vos recién en la charla previa, y me parece que es un buen arranque, pues estamos yendo desde lo conceptual primero, antes de llegar a la realidad hoy en día de Milei. Claro. Recién tuvimos este recorrido. Sí. Entonces, recién hay una palabra que trabajan mucho, un concepto, una idea, que hay que hacer mucha pedagogía, que es la de terricidio. ¿Querés comentarnos qué es lo que entienden por terricidio? Justamente, ¿no? Con todas las violencias que se ejercen tanto sobre los cuerpos territorios como los territorios, desde el movimiento de mujeres y diversidades indígenas Ponemos Vivir, el cual integro también, tratamos de ponerle nombre a todo lo que sucede. Entonces apareció esta palabra como para tratar, ¿no? Denominar de alguna manera terricidio. Mucho más allá del ecocidio, del etnocidio, del genocidio, porque no solamente estamos hablando de los territorios y de lo tangible, sino también de lo intangible. Y también estamos hablando de nuestra ancestralidad, de nuestras identidades, ¿no? En este país llamado Argentina tenemos más de 40 naciones indígenas invisibilizadas, no reconocidas, totalmente despojadas, desalojadas constantemente. Sin embargo, muchos gobiernos dicen que venimos de los barcos y bueno, una cantidad de cosas que no son reales. En realidad este estado nació de un genocidio indígena y nunca hubo un desierto tampoco, estaban los pueblos. Entonces, con todo esto lo que tratamos es de recuperar justamente, ¿no?, esa memoria y toda la fortaleza de nuestros pueblos, que son los que defienden los territorios, por ende, lo que hacemos es defender la vida. Buenísimo. Creo que quedó claro, ¿no? Sí, me parece importante para la gente que tal vez no escucha este concepto a diario, que nosotros estamos un poco más acostumbrados. Pero sí, entiendo que hay como una campaña que es basta de terricidio. Sí, y instalarlo, así como instalamos... Sí. Hay una pelea por instalar la palabra extractivismo y hay también la necesidad de extractivismo, claro, ya no bastante territorio, justamente, o un poco más de llegada. Hasta hay extractivistas que hablan de extractivismo, pero terricidio también es algo que
que hay que seguir peleando. Y si tuvieses que... Sí, también perdón. Sí. Tratamos de darle, ¿no?, una nominación legal. Estamos también trabajando eso como para que realmente tenga el peso que necesitamos que tenga, ¿no?, por todo lo que genera, por todo lo que implica para nosotros. Por otro lado está el libro de Moira Millán, que es la creadora de nuestro movimiento, que también está en diferentes idiomas y lo hemos llevado, ¿no?, a diferentes países y atravesado fronteras para que también tomen este concepto, ¿no? ¿Cómo se llama el título? El libro se llama Terricidio. Ah, bien. Uh-huh. Vamos a también difundir. Y hoy en día esta expresión, del terricidio y el despojo de lo que está pasando en los territorios, ¿qué continuidad hubo y qué se modificó con el gobierno de Javier Milei? Bueno, evidentemente se ha ido agravando muchísimo más. El 11 de febrero tuvimos 12 allanamientos simultáneos en diferentes comunidades mapuches de Chubut solamente. Por ejemplo, en la comunidad de Villamahuiza de Moira Millán entraron más de 700 efectivos totalmente armados, violentando, sacándoles el ADN, rompiendo cosas de la comunidad, se llevaron los celulares, las computadoras. Quedó una hermana presa durante más de varios meses. Esto se ha ido profundizando mucho más. Y lamentablemente, justamente yo hablaba con el abogado, que tampoco conseguían abogados como para que los defendiera, es decir, es una total indefensión frente a este Estado. Averigua, bueno, ¿cuál es la causa? No hay una causa. El único motivo es la inocencia de todos estos hermanos, niños, ancianos, hermanas. Es la indefensión total. Entonces tampoco les devuelve sus cosas, tampoco nadie se hace cargo de todo lo sucedido, ¿no? Estamos hablando de 12 comunidades. Entonces, este Estado, claro que sí, ha profundizado con muchísima más violencia el territorio. Es gravísimo. ¿Cuál es la situación de las personas que fueron quizás detenidas hasta hace ya varios meses después? Hubo una sola compañera detenida que ahora está en libertad, pero no tiene la absolución. Y el resto de las comunidades están sin causa, es decir, no hay una causa, pero padecieron por todas estas cosas, ¿no? Claro. De perder cualquier cantidad de cosas, ser despojados, violentados, y encima cuando van a averiguar, bueno, ¿de qué se me acusa? Nada, son totalmente inocentes. Entonces, es terrible lo que sucede, ¿no? De un lado y de otro de la frontera, porque si hablamos del lado de Chile también es peor todavía, ¿no? Sí. La criminalización y todo lo que está sucediendo. Claro. Es una locura y como esto no se ve en los medios. Sale poco y nada. Llega todo maquillado, porque acá, ¿no? Si vos le preguntás a alguien en Buenos Aires, somos los terroristas, somos los vagos, somos los que creamos los incendios, es decir, es todo al revés, lo mismo que pasaba con la campaña al desierto y con tanta parte de la historia que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Sí, eso recién surgió un poco también en la charla, en el sentido de... Además empezamos hablando de Palestina, ahora esta situación está de la flotilla y ahora también con los pueblos originarios. Medio que las personas que defienden los territorios son los terroristas en este mundo, ¿no? No son en la Argentina, no son en nuestro continente, sino que tienen esa posición de terrorista. Cada vez más, ya habíamos empezado con Bullrich cuando desaparece Santiago Maldonado, quedamos en el foco, ¿no? De la tormenta como terroristas. A partir de ahí, bueno, cada vez peor. Lamentablemente es así. Lo más triste, lo más terrible es que la gente, ¿no? O en la subjetividad de la gente, quedamos como terroristas. Ahora, bueno, se ha ampliado el término porque ahora hasta un jubilado puede ser terrorista, ¿no? Claro. Tremendo. Y hoy en día, recién también consultábamos, y obvio que los pueblos, distintos pueblos originarios del territorio que hoy se conoce como la Argentina, hay distintas cosmovisiones, distintas seguramente formas de entender la vida, hay muchos puntos en común de la relación con la naturaleza. Si tuvieses que pensar,
proponer o definir de la cosmovisión de la nación mapuche, ¿qué deberíamos aprender el conjunto de quienes habitamos esos territorios? ¿Qué tipo de enseñanzas te parece que se podrían socializar o que deberíamos prestarle atención para mejor vivir en estos tiempos que atravesamos? Me parece que lo fundamental sería sentirnos parte del territorio, porque eso nos permite defenderlos, pero realmente sentirlos parte, ¿no? Porque si no es muy difícil. Si para vos un río, una montaña, un árbol no forma parte también de tu vida, es como un círculo, la vida, la naturaleza, nosotros somos lo mismo. Entonces desde ahí lo estamos defendiendo y en la mayoría de los pueblos indígenas es esto lo que sucede. Por eso también a veces es difícil de entender, ¿no? Por eso hablaba de lo tangible y lo intangible, porque también hay fuerzas dentro de la naturaleza, también hay ancestralidad que forma parte de nosotros y por eso lo defendemos. Por eso hablamos de la vida toda. Qué hermosa respuesta, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando anteriormente y sí me queda, por lo menos a mí, que quiero como intentar hacer algo, ¿no? Al respecto de todo esto, siempre me gusta preguntar como ¿qué considerás que podemos hacer quienes estamos en la ciudad, que no podemos tener eso tan cerca, ¿no? Vivimos como medio en una maqueta de cemento y plástico. Cero, muy lejos. Sí, con suerte si tenés algún árbol en alguna esquina, y es como tan difícil hacer llegar este mensaje a la gente que vive en la ciudad. Como a vos, ¿qué te parece que podríamos hacer al respecto? Yo creo que yo también vivo ahora en la ciudad y estamos todos hacinados por el cemento, ¿no? Pero me parece que también nos podemos convertir en voceros de todas estas realidades, de todo este sentir, y eso nos va a permitir también transformarnos y transformar lo que esté alrededor nuestro. El verdadero relato, recuperarlo, ¿no? Me parece que eso es lo fundamental. Y en cada lugar y en cada rincón, y estemos donde estemos, aunque estés rodeada de cemento. Bien. Supongo que de ahí está la idea de también para que nos cuentes cómo llegaron y que cómo está yendo con esta experiencia del programa de radio. Cómo lo están aprovechando, cómo surgió y qué está pasando ahí. Y por dónde escucharlo y cómo lo difundimos. Claro, ¿cómo se llama el programa? Eso. Voces de los Territorios, va por Radio Caput los martes de 21 a 22 horas, vamos por YouTube. Surgió porque Radio Caput tiene un sistema de WhatsApp donde mandan noticias y fuimos con Moira un día y le dijimos, bueno, que aparezcan también noticias de los territorios, de los pueblos indígenas. Sí, cómo no, pero ustedes pueden hacer un programa de radio, le damos una hora, bueno, listo. Yo no soy locutora, no sé nada, sí tengo la necesidad de denunciar, de visibilizar y que las voces de mis hermanas y hermanos lleguen. Eso es lo que me mueve y hace más de 5 años que lo estoy realizando. Y bueno, también es una lucha, porque uno se encuentra con todas cosas tristes y terribles y también, ¿no? Esta cosa de que uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer? Claro. Pero bueno, es un lugar donde uno también aprende muchísimo y aparece aparece la pluriversidad. Así que es muy, muy lindo, muy enriquecedor. Bien, ahí pasamos la invitación seguramente para escuchar esto. Y seguramente eso les dará, como recién decías de lo pluri, el acceso o conocer como un mapeo de muchos conflictos, de muchas resistencias que hay hoy en día. Si tuvieses que decir, uno no puede hacer un ranking, ¿no? Pero alguna de las principales conflictos que están hoy en día abiertos y que habría que llamar a darle atención lo más posible. Algunos que te parezcan para divulgar, para mandar a quienes vean esto a investigar más sobre el tema. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que tanto en el sur como en el norte estábamos constantemente, ¿no? Despojados, violentados. A cada rato te llegan avisos. Esto que les digo de Chubut, de las diferentes LOF, es una constante, que los vivan persiguiendo, que los vivan despojando. La Machi Betiana, que todavía no ha podido volver a su rehue. Esto ya pasó después del 2017, que asesinan por la espalda a Rafael Nahuel. Todavía están en juicio, todavía están sin poder recuperar un lugar
que es donde la Machi tendría que realizar su espiritualidad, eso es muy importante para nuestro pueblo. Y el del norte también, porque nos están, sobre todo, sin orden de nada, es decir, con total impunidad y en total indefensión nos encontramos. Tanto norte, sur, este, oeste, es decir, eso es lo que nos tiene que llamar la atención o nos tiene que empezar a preocupar, ¿no? Porque somos los pueblos indígenas, pero en realidad somos todos, porque acá estamos defendiendo la vida y la vida somos todos. Muy bien. Ayer justo nos cruzamos en una actividad que tenía que ver con una proyección de una película que era sobre la historia de La hija del no, que es una película, un documental sobre la lucha contra la megaminería en Esquel, en Chubut. Y ¿cuál te parece que es el rol que están teniendo o qué participación o cómo se da esa combinación de la lucha anti-extractivista, por decirlo de alguna manera, con la lucha que llevan adelante más a lo largo del tiempo las propias comunidades? Yo creo que entre todos hemos ido despertando, ¿no? Y el ambientalismo se va fusionando cada vez más y cada vez nos necesitamos más porque necesitamos fortalecernos, encontrar otros modos y buscar otro modo de habitar el mundo. Así que necesariamente nos vamos entrelazando, entrecruzando, protegiendo, difundiendo. Y esa película me pareció también, ¿no? Como uno de los tantos destellos que aparecen. Y sobre todo si es de Esquel, me encanta porque yo nací ahí. Sí. Y me parece que son súper necesarios, ¿no? Recuperar esa memoria, sobre todo no perder la memoria. Es lo que nos fortalece y nos va entrelazando cada vez más. Y nos hace entender mucho cómo llegamos a este punto y las luchas que hay que dar hoy también, me parece. Y que a veces algunas se ganan, que no es poco. Sí. Ahí a veces también, Irma, tratamos en las charlas, además de comentar conflictos y aprender conceptos como estamos haciendo acá también, y imaginar, en el sentido de pensar qué tipo de futuro, qué sería un buen vivir o un futuro en el que sí querríamos que sea nosotros o las generaciones que vienen atrás. Si tuvieses que pensar en cómo es ese territorio en el que por el que uno pelea, en el que te gustaría vivir, en el que vivan las próximas generaciones, como algunos puntos más principales, digamos, de cómo querrías que sea ese futuro. Mirá, cuando nosotras empezamos a marchar hace 10 años, lo hicimos de espaldas al monumento al genocida Roca, que es uno de los monumentos más grandes que tenemos acá en Cava, y salíamos con la propuesta de un buen vivir como un derecho para todos, ¿no? No solamente para los pueblos indígenas. Y en ese buen vivir lo que pensábamos era la recuperación y la reciprocidad con la naturaleza y también entre los pueblos. Y yo creo que eso sigue siendo la necesidad, ¿no? Recuperar esa naturaleza que estamos demoliendo, que estamos desterrando, que estamos matando de diferentes modos, y también entre nosotros, ¿no? Porque entre los pueblos también poder recuperar esa reciprocidad, sí. y empezar a vivir y a proponer un buen vivir para todos. Bien. Bueno, por esa reflexión. Y en estos días circuló la noticia, que también no queríamos dejar de mencionar, de que la mencionaste vos al principio, ¿no? De Julia Chunil. Sí. Si querés contar qué pasó, que quizás es como un símbolo de muchas otras violencias y realidades que atraviesan las comunidades. Sí, lamentablemente hace 11 meses la desaparecieron a Julia Chunil, una ñaña, una papay, una anciana que cuidaba el río, que cuidaba el territorio, que hizo muchas denuncias contra su vecino, un latifundista, que la hostigaba. Sin embargo, nadie recibió las denuncias y ella siempre dijo, si yo desaparezco, si me pasa algo, ya saben qué fue. A todo esto, los organismos de derechos humanos y también el Estado de Boric silenció durante todos estos meses, y lo que hicieron fue hostigar a la familia, a los propios hijos, ¿no? Haciéndolos culpables de esta desaparición. Finalmente llegó una grabación
donde confiesa el hijo de este latifundista que le habían quemado a Julia Chilí. Así que la verdad es doloroso, es terrible. El modo que estos estados avanzan con el terricidio, porque eso es terricidio justamente, ¿no? Sobre nuestras hermanas, sobre nuestro pueblo, sobre esa familia, sobre el territorio, con total impunidad. Sí, creo que es importante no solo pedir justicia por este caso terrible, sino mostrar, hacerlo visible, porque no puede ser que siga ocurriendo esto. No sé, a mí estos casos sí me ponen la piel de gallina. Sí, y del otro lado en Chile tenemos cualquier cantidad de casos de hermanos desaparecidos, muchísima criminalización, los mantienen en cárceles totalmente de alta seguridad, en un estado totalmente deplorable. La verdad es muy terrible lo que sucede, es muy terrible y es muy poco lo que se sabe y se dice, ¿no? De todo esto. Sí, es importantísimo visibilizar esto y sumarse a estas luchas que son como, me parece, de las más urgentes. ¿Qué aprendizajes traen mujeres y diversidades indígenas a la lucha ambiental que quizás otros movimientos sociales aún no ven? Claro. Bueno, el buen vivir como un derecho sería fundamental, y poder recuperar diferentes cosmovisiones y sobre todo esto, ¿no? El sentirse parte de los territorios y poder aprender a defender los territorios y de esa manera también defender la vida. Bien. Sí. Bueno, Irma, no sé si este capítulo se va de vuelta, se va a estrenar después de este día el 13 de octubre se va a estrenar este capítulo, después de las actividades que se están ahí un poco coordinando también para el 10, el 11 y el 12, pero octubre es un mes de reflexión en torno a el gran genocidio de nuestro continente. Si tuviese que dejar un último mensaje para invitar a reflexionar en este octubre del 2025, a quienes vean eso, este programa, ¿qué les dirías como un último mensaje para invitar a ese pensamiento y ampliar la búsqueda de acompañamiento a estas peleas y de entender lo que pasa en los territorios? Sí, que tengamos en cuenta que fueron los últimos días de libertad y que justamente estamos todos en ese barco, en esa situación y en esa necesidad, ¿no? de tener una verdadera libertad y realmente un buen vivir para todos, que nos están despojando, que nos han venido despojando sistemáticamente, pero cada vez más. Entonces que podamos tomar medidas, cada uno desde su lugar, pero no perder esa libertad de la vida. Bien. Bueno, es un buen mensaje para cerrar. Sí. Y a leer el libro de Moira. Claro, vamos a dar la difusión del libro. Sí. Y Terricidio. Y a Voces de los Territorios. El sábado que viene hay una feria que se va a realizar en el Museo del Hambre. Vamos a estar vendiendo el libro Terricidio y muchísimos otros libros justamente para seguir cuidando los territorios y promoviendo vida. Perfecto. Bien, nos sumamos a la difusión de estos materiales del programa de los martes y estamos en contacto y nos seguimos cruzando en las calles y muchas gracias por haber estado en este nuevo programa de Agitando la Colmena. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Irma, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Estoy callada. Gracias. Gracias. Hemos llegado al final de este programa y bueno, tenemos que hacer algunos agradecimientos, ¿no? Gus, principalmente, y su equipo, que siempre hoy nos bancó Cris, que a veces le agradecemos. Sí, Cris también. Yo digo equipo no porque a veces, sí, pero la verdad que Gus y Cris. Es @Güey Multistreaming, que están prontos a estrenar un nuevo. Nos vamos a mudar. ¿Vamos a mudar? ¿Hay mudanza? Van a mudar y por el pronto nos siguen invitando, así que a la casa nueva. Así que ahí estaremos. Estaremos ahí. Sí. Bueno, sí, pero vayan siguiendo a Way Multistreaming porque va a pegar un salto en la programación y todo eso. Se vienen cositas, básicamente. Qué bien. Y de paso también podrían ya seguirnos a nosotros, ¿no? Estaría mal que no lo hagan. Deberían. ¿A dónde pueden seguirnos, Valen? Nos pueden seguir primero por Instagram, sí, a Ambiente en Lucha, y
también al canal. Nuestro acá canal, sí. van suscribiéndose si todavía no lo hicieron. Fuegos de Octubre. Fuego de Octubre, que tiene tiene sus programas, que la verdad están muy buenos, muy Están completos. buenísimos. Los tienen ahí. También tienen nuestros programas viejos, por si quieren ir chusmeando, que hicimos ahí un compilado de los últimos 10, muy interesante. Ahí va, se nos van. Chao. Adiós. Termina el programa y quedamos solo nosotros. En cualquier momento nos apaga la luz. Bueno, y hay, siempre invitarlas a que se sumen, ¿no? A activar. A veces hay gente que tiene más tiempo, más energía, menos energía. Hay muchas cosas para hacer, algunas más divertidas que otras, así que... Necesitamos manos, necesitamos cabezas, personas, ojos amor, para ver. brazos. Pero sí, siempre se necesita, siempre viene bien. A veces uno queda ahí como que dice, ¿qué puedo hacer ante todo esto que... en vez de tirarnos a patalear, siempre está bueno hacer algo. Y bueno, y patalear. Y patalear un poquito. Patalear juntos. Pero sí, acá yo tengo anotado que hay como una especie de sorpresita para el final, ¿no? Ay, llegamos a la sorpresa. A mí me re gustó. Estoy muy contenta. Lo compartimos, nos despedimos con esto. Vamos. Espero que les guste. Nos vemos. Chao. Querida hermana Palestina, escribo desde tierras muy lejanas, desde mi territorio de Puelmapu, territorio mapuche, en el sur de la Patagonia, bajo administración del Estado argentino. Soy hija de una nación también invadida, el pueblo nación mapuche, un pueblo que aún recuerda sus días de libertad, cuando recorríamos sin fronteras y sin alambres nuestra Gualmapu. Al igual que tu pueblo, querida hermana, el mío también conoce la injusticia del despojo, el dolor del genocidio, la desolación de ser esclavos en nuestra propia tierra. El pueblo palestino habita mi corazón desde hace algunos años, cuando supe que allá en el lejano y a la vez tan cercano Medio Oriente, una historia similar a la nuestra estaba sucediendo. Un pueblo originario, el pueblo palestino, invadido por un estado colonial, Israel. Me atraviesa el cuerpo cada bala que mata en la vida de mis hermanas y hermanos palestinos. Revivo el genocidio con cada bomba que cae sobre Gaza, con cada niño asesinado. He recibido de mis mayores una enseñanza muy antigua en la filosofía de mi pueblo mapuche, nuestro Cuifiquimun. Me hablan del Yerpin, atravesar la noche para ser persona, elevando nuestro ser como humanidad. Me pregunto, ¿cuándo atravesaremos la noche? ¿Qué ha pasado con el pueblo judío que también tuvo su noche larga y profunda? ¿Acaso se quedó en la oscuridad? ¿O han sido secuestrados por quienes gobiernan las noches, inoculando las peores pesadillas? Tal vez los monstruos de la noche han tomado el control del mundo, adormeciendo nuestro sentido con somníferos cargados de mentira. Tendremos muchos yerpún, hermana querida, pero más temprano que tarde, los pueblos telúricos atravesaremos la noche y las fuerzas militares coloniales tendrán que rendirse frente a la unidad de los pueblos, a la solidaridad y la fuerza de justicia y hermandad de una humanidad que en todos los confines seguirán las calles, convencida de que mientras no haya justicia para los criminales, no habrá paz. Mi querida hermana Palestina, deseo la libertad de tu pueblo, tanto como sueño con la libertad del mío. Huehuaín en Palestina. Venceremos, hermana Palestina. Desde la cordillera sur, Puel Huili Mapu, por justicia y libertad, Marichi Hueu, Moira Millán, Huaychafe Mapuche.